El counseling es una disciplina que integra conocimientos relacionados con la filosofía, la psicología, la educación, la sociología y el entrenamiento de habilidades emocionales con la intención de asistir al ser humano en su crecimiento, desarrollo y el despliegue de sus potencialidades. Desarrollado a principios del siglo XX e impulsado por el psicólogo humanista Carl Rogers, el counseling comenzó a difundirse en el Río de la Plata hace unas 3 décadas, de la mano del terapeuta argentino Manuel Francisco Artiles. Actualmente el mayor referente en América Latina es Martín Virasoro, creador además del método RAM, nombre formado por las iniciales de las palabras realidad, aceptación y motivación. Virasoro sostiene que no podemos cambiar si no aceptamos nuestra realidad, y para hacerlo, el único camino es conocerla. Debemos conocernos a nosotros mismos, aceptarnos, y solo así podremos cambiar algo. La sociedad en la que vivimos nos enseña que la felicidad se logra acumulando cosas y siguiendo las modas. Cuando no lo podemos lograr, esto nos genera frustración y ansiedad, que nos llevan al estrés que tarde o temprano deriva en depresión. Con el apoyo de un equipo interdisciplinario, teniendo en cuenta que no todos los enfoques terapéuticos tienen la misma eficiencia en todas las personas, el paciente comienza a regular sus estados internos y aprende a entender cómo gestionar sus emociones, algo muy difícil en el mundo actual. Virasoro se especializa en el entrenamiento de las habilidades emocionales. Ha escrito varios libros al respecto, dicta conferencias en América y Europa y, pese a ser argentino, vive con un pie en Italia y otro en Uruguay, donde reside hace más de 2 años y donde pasó su niñez. Es un placer recibir a Martín Virasoro, consultor psicológico y escritor, especialista en entrenamiento de habilidades emocionales. Bienvenido. Muchas gracias, Cairo. Un placer estar acá con todos ustedes. Es relativamente nuevo el entrenar nuestras habilidades emocionales, porque cada vez que hablamos de entrenar se habla de transpiración y de gimnasio o de una pista, por lo menos. Y es como que el entrenar nuestras habilidades emocionales va a contrapelo de lo que nos enseñaron siempre desde nuestra casa, ¿verdad? Hay que ser guapo, hay que sufrir, a la vida se viene a sufrir, el trabajo es sacrificio, el avanzar es sacrificio. Y de pronto eso puede acobardar también a una persona a vivir con todo lo que eso significa. Absolutamente. Te estaba escuchando muy atentamente porque dije, nadie lo podría haber resumido mejor. Venimos con todo lo que son los patrones aprendidos de nuestra infancia. Y venimos de las generaciones donde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos e incluso nuestros padres no tenían la habilidad, o por lo menos no se ponía el foco en entrenar sí la educación de los hijos en lo social, pero no en lo emocional. Esto se está poniendo de moda, o se ha puesto de moda en estas últimas 3 décadas, y aprender a entrenar la habilidad emocional es algo que se está poniendo de auge, sobre todo en Sudamérica, en los colegios. Lo que se llama habilidades sociales, empezar a entrenar a los niños de la escuela de poder expresar qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, porque esa es la única manera de poder sacar todo lo que tenemos adentro. Tenemos que conocernos primero a nosotros mismos para después poder ser felices. Entonces, si nosotros no conocemos quién somos en nuestra profundidad, en nuestra subjetividad, y no conocemos nuestra historia, cómo fue entramada, no vamos a poder ver otra realidad que la que hemos incorporado de nuestro propio sistema familiar. Entonces, todas las realidades que vengan de afuera, o sea, en la búsqueda de una pareja, en la búsqueda de un trabajo, en la relación social que tenga en general, va a haber por lo general un choque con mi percepción interna de lo que es el mundo. Entonces, el entrenamiento de la habilidad emocional te da esta dinámica que te permite relacionarte de una manera mucho más eficiente a la hora de generar diversas relaciones, ya sea laborales, de pareja, familiares y todas las que nos rodean socialmente. Pensaba que aún todavía podemos decir que, quizás no tanto, pero que estamos en un principio de siglo, y siempre decimos que los principios de siglo son momentos de cambio para la humanidad. Y uno se pregunta si cuando hablamos de estas habilidades, de estos entrenamientos emocionales, ¿cuánto peligro corre la religión, por ejemplo, donde uno tiene que hacer cosas porque Dios lo dice? Así es. ¿Cuánto peligro corre la historia también, porque nuestros abuelos vinieron escapando de guerras o buscando la América, con todo ese sacrificio que siempre los contaron también?
cuánto peligro corre nuestro pasado, Correcto. y ese pasado incorporado del que estábamos hablando hace un segundito, para romper el cascarón y ser nosotros mismos. Así es. Estamos, Cairo, viviendo la peor crisis que está viviendo la humanidad, que son las crisis de los estados de ánimo. La culpa es uno de los factores más importantes que vos acabas de nombrar, que serían hoy, te diría, uno de los temas nucleares de las grandes problemáticas que uno ve en consulta. Porque claro, la gente llega sintomatológica a la consulta con ansiedad, con ataques de pánico, con diferentes problemáticas. Pero eso es el síntoma, pero hay algo detrás que genera esto. Y esto está relacionado con las emociones, está relacionado con el cuerpo, pero principalmente con esto que vos acabas de explicar muy bien y traer, que tiene que ver con la culpa. Hay algo muy importante para entender en este punto. Cuando sentimos mucha culpa, ¿sí? Diferentes religiones, como explicabas muy bien vos, el famoso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, uno se pone a pensar y dice, ok, ¿de dónde viene la culpa? ¿Por qué los seres humanos tenemos esta situación tan culpógena a la hora de relacionarnos y vincularnos con otras personas? Es muy fácil de entender, pero muy difícil de comprender, de incorporarlo para luego llevarlo a la vida cotidiana. Lo primero que te quería compartir es que cuando una persona siente mucha culpa, automáticamente hay que pensar que viene de un sistema abusivo o está en medio de un sistema abusivo, entendiendo la palabra abuso como abuso psicológico, emocional, ¿por qué no sexual también? Claramente también hay mucho abuso económico en el mundo hoy en el que vivimos. Muchas mujeres padecen muchísimo abuso económico. Entonces, cuando una persona siente mucha culpa, lo primero que tienen que saber es que atrás de eso hay toda una historia de abuso, ¿sí? Abuso de poder, abuso de todo tipo. ¿Y qué empieza a pasar cuando una persona está tan centrada o nodalmente en la culpa? Cuando yo me siento muy culpable, ¿sí? Y no puedo modificar esta manera de funcionar en el mundo, me quedo poco disponible emocionalmente para mí mismo. Es decir, pongo tanta energía en la culpa que luego no tengo resto emocional para mí. Entonces el mundo y la sociedad está llena de personas que porque no tienen resto emocional para sí mismos y no saben direccionar y gestionar bien su emocionalidad, se postergan o procrastinan, como se suele decir y se conoce. Entonces, hay mucha gente postergada que no realiza sus sueños en la vida y que quedan como si fuesen castillos en el aire, y esto es lo que hace que las personas vayan en el camino contrario a lo que sería el camino de la felicidad. Sí, vos sabés que yo pensaba que cuando se hace una lista de sentimientos hoy en día, quizás hay un ranking más amplio de sentimientos negativos que de sentimientos positivos, ¿no? Porque estamos viviendo, tú mismo lo decías, un momento muy particular, un momento de mucho cuestionamiento, un momento de mucho sufrimiento, de estrés, sobreinformación, que hace que nosotros no solamente tengamos que hacernos cargo de nuestra vida, sino de la vida de los demás también. Y uno se pregunta si este momento de ese caos, donde el sufrimiento parecería ser el que amalgama todo esto, ¿no será también un momento de oportunidad? Absolutamente. Ya lo decían los griegos, que el caos puede ser lo que la palabra dice, caos u oportunidad. Entonces, lo que se ofrece, o por lo menos lo que se ofrece desde la habilidad emocional, de entrenar tus habilidades emocionales, desde el counseling, como se leía ahí en la presentación, es esta posibilidad de que vos puedas tomar de determinada situación que te toca vivir, puedas tomar la oportunidad. Rumi, que era un poeta persa, él decía que por medio de las heridas podía entrar la luz. Y yo le agrego algo con estos 25 años de experiencia atendiendo gente, digo, es verdad, la luz entra por las heridas, pero también puede salir desde las heridas sanadas y convertirse en algo amoroso y creativo hacia los demás. Entonces, es muy importante entender esto porque, por supuesto que tenemos que aprender de las situaciones o de las crisis que nos tocan vivir. El gran punto es que muchas veces la gente no puede cambiar qué es lo que les pasa porque no entienden o no comprenden realmente quiénes son y cuál es realmente su historia, contada desde el aquí y ahora. Tengo en mis manos este libro, 365,
tengo a su autor enfrente también, y me pregunto, porque veo el formato del libro, ¿no? Y entonces uno ve una estética post-it muy, muy bien pensada, y uno se pregunta con diferentes tamaños de fuente, también en las diferentes páginas, y uno se pregunta cómo se lee este libro. Este libro es un libro muy interesante porque en pandemia, como nos ha pasado a todos, que estábamos encerrados, estuve pensando qué era lo mejor que yo podía hacer por esta situación. Y dije, bueno, lo que sé hacer, escribir y expresar pensamientos y reflexiones en un libro que pueda servir de ayuda. Entonces se me ocurrió crear 365, que es un libro que es creado y los coautores son las personas que me siguen en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hice un estudio, ¿sí?, estadístico de cuáles eran los temas que más hacían impacto en la gente socialmente. Y a partir de ahí decidí escribir 365 reflexiones que te invitan a leer el libro, y el libro puede leerse desde el principio al final como cualquier libro, puede leerse desde el final hacia adelante, y está dividido en 4 estaciones, las 4 etapas de la vida, ¿sí? Primavera, ¿no? Otoño, verano, invierno. Es decir, la idea de este libro es que las personas en este mundo en el que estamos viviendo, un mundo muy dinámico, muy multitasking, donde tenemos muchas actividades para hacer, muchas veces yo me doy cuenta que la gente no tiene tiempo de leer, ¿no? Entonces asocia a que es aburrido leer. Entonces dije, bueno, ¿por qué no un libro donde las personas puedan abrirlo al azar y que invite a reflexionar sobre determinados temas de la vida? Entonces la propuesta de 365 justamente es esa. Es un libro que vos lo puedes tomar desde el principio y leerlo hasta el final y vas a encontrar una correlatividad de ideas. Y si lo abrís al azar, vas a tener un pensamiento y una reflexión que te va a invitar a empezar el día, a cerrar el día, a mantener una conversación difícil con alguien o tomarte un café contigo mismo, ¿verdad? Cuando decís que lo puedo abrir en cualquier lugar para leer esa frase, ¿nos estás proponiendo jugar también? Así es, así es. La idea del libro es poder encontrar. Por eso tiene tantos colores y tiene ninguna página tiene la misma letra que otra, tiene letras más grandes, más chicas. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido y creo mucho en la libertad espiritual, pero también en la libertad de poder dirigirnos hacia donde queremos. La libertad siempre va tomada de la mano de la responsabilidad. Entonces es un libro que invita a que vos puedas tener la libertad de abrirlo donde quieras y te va a ayudar a que con responsabilidad empieces a entender en qué momento de tu vida estás. Y la idea y el objetivo es ayudarte a encontrarle un sentido a tu vida, que ese es el único camino para encontrar la felicidad, ¿verdad? Está en este libro una frase tuya, no sé si es una frase tuya o es una reflexión, que dice que tan generoso como decir sí es decir no, que me pareció muy inteligente, muy inteligente. Es tan generoso decir sí como decir que no. Me parece que ese ha sido un poco el leitmotiv de mi vida. Yo siempre digo, y de mis libros, este es el 4.º libro, yo siempre digo que cuando una persona tiene muchos sueños o genera muchos castillos en el aire, hay un momento en la vida donde hay que empezar a poner los cimientos para que esos sueños se conviertan en realidad. Para esto uno tiene que aprender a decirle que sí a algunas cosas y que no a otras. Por ejemplo, en los vínculos, uno tiene que aprender a gestionar bien su emocionalidad para entender qué es lo que me conviene emocionalmente según quién soy y según mi historia, qué me conviene para mi vida y para armar un proyecto de vida verdadero con alguien. ¿Por qué? Porque la chispa nos la puede prender cualquier persona, pero armar una vida duradera y verdadera con alguien ya es otro capítulo, y para esto hay que aprender a decir que sí a algunas cosas y que no a otras. Tú estás entre varios países, sí. Estás entre Argentina, entre Italia, entre Uruguay y otros países que tú también visitas. Estas frases están escritas, están rescatadas en esos diferentes países, y la pregunta es, ¿qué clima tiene cada una de ellas según el país donde las rescataste? Brillante, brillante la pregunta. Mirá, es muy interesante. Yo ahora estoy radicado acá en Uruguay, vivo en Uruguay y unos meses en Italia, obviamente pasando siempre por Argentina. Y es muy distinto lo que sucede emocionalmente con las reflexiones o con el tipo de temáticas que hay en Sudamérica versus Europa. Es muy distinto. Por ejemplo, los europeos
excepto los españoles, no están muy habituados al trabajo de desarrollo personal. Nosotros los sudamericanos tenemos mucho entrenamiento. De hecho, nuestra manera de hablar está absolutamente incorporada en un léxico, te diría que absolutamente psicoanalítico, a veces sin saberlo. Así que, ¿cuáles son las cosas que más repercuten en Sudamérica versus en Europa? Y todas las cuestiones que tienen que ver con la búsqueda del ser, la búsqueda de mí mismo, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la identidad de un ser humano, la búsqueda de quién soy. Todas estas son las temáticas que hoy están dando vuelta aquí en Latinoamérica. En Europa todavía, por ejemplo en Italia, están empezando a entender que hacer un proceso de desarrollo personal o algún tipo de terapia no está relacionada con tener una problemática patológica, sino está relacionada con ser una persona que está abierta y es más inteligente, porque yo defino a la inteligencia como aquellas personas que son capaces de entender que adelante nuestro tenemos una oportunidad para poder aprovecharla y poder transformarnos en este camino de la vida que tiene muchas incertidumbres. Entonces, la definición de inteligencia sería poder aprovechar. Una persona inteligente es la que puede aprovechar de una determinada situación algo para su propio beneficio. Y tenemos todo adelante para lograrlo. Siempre digo que mientras haya salud, mientras haya conciencia de quiénes somos y que conozcamos bien cuál es nuestra historia, todas nuestras elecciones seguramente van a ir a un camino que nos conduzca, en vez de a los fracasos, a la felicidad. Así que 365 invita a esto. ¿Lo encontramos en todas las librerías? Sí, sí, se encuentra en todas las librerías, se encuentra también por Mercado Libre o también entrando en www.hojasdelsur.com y la editorial lo envía a todas partes del mundo por DHL en 2 o 3 días. Martín, un placer recibirte. Un placer, Gracias por conversar con nosotros. Gracias, gracias, gracias.